Muy buenas tardes en Ecuador, un saludo especial a Cuba y muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo le da la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros mensajes en las diferentes plataformas de Internet y gracias a todos los voluntarios que permiten llevar adelante el programa de Enlace Latinoamericano Europeo. También hoy queremos expresar nuestra solidaridad con el expresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien recientemente fue sentenciado a 13 años de prisión por un nuevo tipo de delito de peculado. A lo largo de estos años, muchos de los ponentes que han sido voces críticas frente a cómo la justicia se ha parcializado, incrementando así los casos de la autor. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenida y bienvenidos. Hoy estamos con el ingeniero David Robles Balbuena. Es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, diplomado en servicio exterior. Comenzó su carrera diplomática en 2013 como funcionario de la Dirección de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Cónsul de Cuba en Uruguay, especialista y sucesivamente especialista superior en relaciones internacionales en la Dirección de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba y actualmente es encargado de negocios ad interim de la Embajada de Cuba en Suecia. El tema de esta noche es Cuba, las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio, ingeniero David Roblejos, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, como probablemente muchos conozcan, quizás otros no, la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pues tiene más de 60 años. Su basamento legal o jurídico, por hablar de alguna manera, tiene que ver con un memorando del año 1960 del subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, que en aquel momento planteó que el único medio previsible de enajenar el apoyo interno, en este caso del pueblo cubano al gobierno revolucionario, es a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades. Si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito, se deduce que es posible, entonces deben tomarse medidas rápidamente para debilitar la vida económica de Cuba. O sea, aunque el bloqueo en su esencia es un ataque que trata de socavar todas las aristas de la economía cubana, la esencia del bloqueo como arma es política y es y ha sido siempre tratar de subvertir el proceso revolucionario. Ya la codificación legal del bloqueo, bueno, tiene que ver con un decreto presidencial de Kennedy de febrero del año 1962. Cumplió 63 años. Lógicamente, han sido 63 años de agresiones de todo tipo, tratando de alguna manera de contrarrestar, de limitar el desarrollo económico del país. Yo creo que si hablamos en términos globales, sobre todo en los últimos años, las afectaciones anuales del bloqueo están promediando entre los 4.000 y los 5.000 millones de dólares anuales. Esto hace que mensualmente las pérdidas por concepto de bloqueo estén en torno a los 400 millones de dólares. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista diario, alrededor de 13, 14 millones de dólares le cuesta a la economía cubana diariamente el impacto del bloqueo. El bloqueo, lógicamente, a medida que han pasado los años, pues ha ido mutando con los tiempos. En los últimos años, pues ha ido tratando de quirúrgicamente afectar todas y cada una de las fuentes de ingresos de la economía cubana. Las últimas administraciones, bueno, en especial la primera administración del actual presidente Trump, la administración de Biden, que básicamente mantuvo las medidas de la primera administración Trump, y la actual administración, en la que el actual secretario de Estado, Marco Rubio, o sea, su historial político está basado
única y exclusivamente en ataques contra Cuba, pues se han dedicado un poco que a endurecer esa política hacia Cuba. En los últimos años, bueno, lo hemos visto mediante persecuciones financieras, imposibilidad de acceder a líneas de crédito del mercado financiero internacional, afectaciones directas a las fuentes de ingresos más importantes de la economía, al turismo, a la colaboración médica internacional. Recientemente hay un memorando que se publicó a inicios de esta semana en la que se refuerza un poco esas limitaciones que ya existían directamente con el turismo. O sea, el ciudadano norteamericano en el país de las libertades y los derechos humanos, pues tiene prohibido literalmente hacer turismo en Cuba. Esto ha tenido un impacto también en los ciudadanos europeos. O sea, los ciudadanos europeos podían optar por el llamado ESTA, que mediante la no necesidad de visa, pues era un mecanismo que les permitía entrar libremente a los Estados Unidos. Bueno, aquel ciudadano europeo que visite Cuba ya actualmente no puede optar por el ESTA. Yo creo que y eso lógicamente lo limita a entrar a los Estados Unidos, tendría que solicitar visa y demás. Yo creo que el problema fundamental del bloqueo en su esencia, que es algo que a veces no se comprende o se trata de minimizar el impacto, no es precisamente el conjunto de sanciones y el conjunto de privaciones al que se ha visto sometido el pueblo cubano, muy asimétricamente, porque lógicamente estamos hablando de la primera economía del mundo, sino es el marcado efecto extraterritorial. O sea, no solo impacta en las relaciones económicas de Cuba con los Estados Unidos como destino natural, como destino cercano, como destino donde además tenemos más de 1 millón de cubanos residentes ahí, migrantes, con interés en participar en el proyecto económico, político y social de Cuba y con interés en invertir. O sea, es que limita y tiene impacto en las relaciones de Cuba con terceros países. Ahí se habla de sanciones a entidades bancarias. O sea, estamos en Suecia. En Suecia hace 2 años, por ejemplo, hubo 2 entidades suecas que le comunicaron a sus clientes que no podían seguir aceptando transferencias para hacer compras a Avanos Nordic. Avanos Nordic es una empresa que era la representación o el importador exclusivo de habanos de Cuba en Suecia. Pues sencillamente los bancos, las entidades financieras, ante la posibilidad de ser multados o de recibir algún tipo de sanción, pues les comunican a los clientes sencillamente que no pueden seguir operando. A eso se suma determinadas limitaciones que tiene también el hecho de que en los últimos años, formamos parte de la denominada lista de países patrocinadores del terrorismo. Es una lista espuria que única y exclusivamente reconoce el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es una lista que no se reconoce por ningún organismo internacional, ningún organismo adscrito a las Naciones Unidas, que supone una presión adicional sobre los entes financieros. O sea, el formar parte de la lista ya automáticamente tiene un mecanismo inhibidor en los bancos y las instituciones financieras, porque saben que automáticamente cualquier transferencia, cualquier transacción que vaya dirigida a Cuba o recibida desde Cuba puede implicar directamente una sanción de los Estados Unidos. A esto sumémosle los mecanismos de persecución que en los últimos años se han perfeccionado, el uso de la inteligencia artificial. Esto lo están sufriendo los mecanismos financieros, lo están sufriendo las instituciones cubanas, lo han sufrido, por ejemplo, nuestras sedes diplomáticas en el exterior, que han recibido comunicaciones de buenas a primeras que cesan los contratos con los bancos donde están acreditados. Lo han sufrido nuestros connacionales residentes en el exterior, que a veces no tienen ni siquiera la posibilidad de optar por un mecanismo para el pago de los aranceles, los servicios consulares. O sea, es un entramado de leyes, un entramado de medidas, un entramado de decisiones que de una u otra manera impactan en todas y cada una de las esferas de la vida económica y social del país. Lógicamente, en un contexto mundial más complicado, con pandemia de por medio, que sabemos que eso creó un proceso inflacionario a nivel mundial de las commodities, de determinados productos y bienes de primera necesidad. Todo eso ha traído como consecuencia, lógicamente, serias limitaciones en el ámbito económico. No la imposibilidad, pero sí la dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios de primera necesidad del cubano, determinados aspectos a los que el cubano no estaba adaptado, aún en las condiciones de mayor recrudecimiento de la situación económica, como es el sector de la salud, también se ha visto afectado en los últimos años. Ha habido falta de insumos médicos, ha habido a veces dificultades en el acceso a determinados medicamentos. Yo creo que si bien este es un marco en el que estamos viendo el bloqueo desde el punto de vista técnico, yo creo que es válido señalar que si en este minuto estamos en pie y estamos
con la misma capacidad de resistencia que ha demostrado el pueblo cubano en los últimos 60 años, pues también se debe un poco al apoyo y a la ayuda de organizaciones solidarias a nivel mundial, que en este aspecto, pues ante el recrudecimiento de esta situación, pues han dicho presente, han generado iniciativas que permitan un poco, pues, paliar la situación, enviar insumos médicos, pero no deja de ser muy complicada la situación actual. Si han tenido la posibilidad de verlo, pues también ha tenido un impacto en los últimos tiempos en el sector electroenergético. O sea, actualmente estamos acusando un déficit de generación que tiene un impacto en el servicio que se brinda a los clientes actualmente. Hay cortes de electricidad. El capital necesario para las reparaciones que demanda el sistema electroenergético, primero las reparaciones de las plantas y después en materia de combustible, estamos hablando que ronda los 2.000, 2.500 millones de dólares anuales. O sea, pensemos por un momento, en caso de no existir el bloqueo, cuán diferente pudiera ser la situación, cuán diferente pudiera ser la realidad a la que se está enfrentando el pueblo cubano actualmente. Anualmente se presenta en la Asamblea General de la ONU un proyecto de resolución que habla sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Siempre recibe un apoyo abrumadoramente mayoritario. Se presentó a finales de octubre del 2024 y aunque no se ha hecho público, debe presentarse en el transcurso de este año sobre la misma fecha. Por lo general es las últimas semanas de octubre, primeras semanas de noviembre. Es la única manera que tenemos de hacer conciencia a nivel global del impacto que tiene este bloqueo, del nivel de afectación que genera en la población cubana y bueno, de alguna manera pues movilizar un poco la opinión pública internacional sobre la necesidad de seguir demandando el fin del mismo. Aun cuando las condiciones actuales pues parecieran no conducir o pareciera no haberse creado un escenario que implique que su término va a ser a corto plazo. Esa es más o menos sucintamente la realidad actual. No, No se escucha. necesitamos que tires el audio. Buenas noches, le va el micrófono. Mi nombre es Edmundo Albornoz y les estoy saludando desde Estocolmo, Suecia. Para recordarles que esta noche tenemos a David Roblejo de la Embajada de Cuba y con el tema de Cuba y las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos. Tenemos una pregunta de Elizabeth Sáenz desde Colonia, Alemania. Bueno, todas las preguntas son bienvenidas. Ella dice, ¿qué iniciativas ha escrito? ¿Qué iniciativas ha tenido ambos países para mejorar? Se refiere a Estados Unidos y a Cuba para mejorar sus relaciones en las últimas décadas en términos de acercamientos diplomáticos, flexibilizaciones en las restricciones, etcétera. ¿Y cuáles son los obstáculos actuales con la administración de Trump? ¿Hay la posibilidad de levantar el bloqueo en un futuro cercano? ¿Qué tipo de influencia tiene Marco Rubio en este tema? Bueno, hay como 3 o 4 Vaya la preguntas pregunta. ahí. Bueno, yo creo que si más o menos han estado al tanto de las noticias sobre Cuba, yo creo que deben saber que hace alrededor de 10 años, o sea, un proceso que inició en diciembre de 2014, hubo en aquel momento un proceso hacia la normalización de relaciones. O sea, se dio el retorno de cinco héroes que teníamos prisioneros en los Estados Unidos por realizar, bueno, determinadas labores en aras de alertar y detectar actos terroristas a organizaciones residentes ahí. Bueno, comenzó un proceso hacia la normalización de relaciones entre la administración en aquel entonces de Obama y bueno, del presidente Raúl Castro en aquel momento. Se dieron determinadas iniciativas, se flexibilizó el tema de los viajes de los ciudadanos estadounidenses hacia Cuba, se flexibilizó el tema de la remesa y comenzó un proceso en aquel momento que tendía hacia cierta normalización. Se inauguraron las respectivas embajadas que en aquel momento no estaban funcionando como embajadas, sino como oficinas de intereses, se nombraron embajadores y comenzó un proceso que lógicamente a partir del ascenso de Trump al poder en su primera administración, bueno,
determinados pasos que se habían dado en aquel momento fueron, o sea, entraron en regresión, entraron en una pausa. Durante la administración Biden, pues no hubo grandes avances ni grandes acercamientos. Y esta segunda administración de Trump, pues todo lo contrario, o sea, ha sido un total revertimiento de todo por cuanto se había avanzado, más ningún interés públicamente al menos declarado, ninguna figura de que haya ningún tipo de acercamiento, ningún tipo de contacto. Inclusive si han podido ver determinadas publicaciones que se han hecho de figuras vinculadas al tema. Nuestro viceministro Fernández de Cosío, que es el encargado de estos temas en la Cancillería, pues inclusive determinados contactos técnicos que se hacen entre autoridades de Cuba y Estados Unidos sobre mitigación del clima, cooperación en materia de enfrentamiento a desastres, también están un poco limitados. No hay en este minuto ninguna voluntad política pareciera del gobierno de los Estados Unidos de un acercamiento. Y lógicamente la influencia de Marco Rubio como secretario de Estado es real. O sea, él tiene un compromiso con sus votantes de cuando era legislador por el estado de la Florida, y es el de ayudar a recrudecer en todo lo que sea posible la política del gobierno norteamericano hacia Cuba. Esa es su misión, al menos mientras dure en el cargo. En el 2009, 2010 parece que hubo un intento de parte de la OEA permitir, digamos, la entrada de Cuba, pero parece que Cuba también rechazó esa intención Mire, galantemente, digamos que... recientemente, casualmente, la OEA, si vieron la declaración pública de la Cancillería, nombró como comisionada a instancias de Marco Rubio una supuesta comisionada cuyo historial básicamente es el de pedir sanciones y agresiones contra Cuba. Ahí está, Rosa María Paya. La influencia de los Estados Unidos sobre las decisiones que se toman en la OEA y sobre los nombramientos oficiales que se hacen en la OEA sigue siendo total. Mientras esa sea la realidad de la OEA, como en algún momento se denominó un ministerio de colonias, pues Cuba honestamente no tiene ningún interés en regresar a la OEA. Ni creo que sea un mecanismo válido para lograr ningún tipo de levantamiento del bloqueo ni ningún tipo de concesión de parte del gobierno de los Estados Unidos. Revisemos más bien el papel de la OEA, cuál ha sido en los últimos años en determinados golpes de Estado que se han dado a gobiernos latinoamericanos democráticamente electos, y pensemos y repensemos cuál ha sido el papel real de la OEA en los últimos 60 años. Entonces, yo no creo honestamente que a nivel de la OEA ni se vaya a lograr nada, y hablo creo que a nombre del pueblo y del gobierno cubano, no tenemos tampoco ningún interés en regresar. Es válido señalar que fue un lugar de donde nos votaron en Punta del Este hace más de 60 años. Entonces, honestamente, yo no veo ni la OEA ni ningún organismo del sistema interamericano como parte de un mecanismo que pueda servir para nada. Y las relaciones, David, con las demás organizaciones como CORICOM, la CELAC, el ALBA, UNASUR, ¿cómo son las relaciones de Cuba No, con esas? las relaciones son buenas. Yo creo que, o sea, el ALBA ha persistido, ¿no? Como un mecanismo de integración de determinados gobiernos latinoamericanos. La CELAC, yo creo que en su concepción es el organismo que logra abarcar en una mayor dimensión a todos los miembros del continente latinoamericano y caribeño, que a veces se nos olvida, latinoamericano y caribeño, con Caribeño. la excepción de Estados Unidos. El tema de la CELAC es que, lógicamente, la concreción de determinados proyectos depende mucho de quién ocupe la presidencia pro tempore. O sea, hay presidencias pro tempore que han sido más activas y menos activas. La segunda cumbre de La Habana yo creo que dio un paso muy importante, que fue cuando se aprobó la famosa declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, que un poco brindaba una posición común para la región respecto a determinados conflictos internacionales que se estaban sucediendo. Se hizo una cumbre en Honduras hace unos meses, yo creo que con un saldo bastante positivo. Existe la voluntad política de varios gobiernos latinoamericanos de reimpulsar la CELAC. Y bueno, yo creo que la cosa va por ahí. O sea, son mecanismos de integración
en los que no necesariamente todos los miembros están 100% de acuerdo, pero en los que se sopesan las identidades, los elementos en común por encima de las diferencias que puedan haber. Cuba siempre ha mantenido un activismo importante y ha defendido la pertenencia a estos organismos, por supuesto, y bueno, tanto la CELAC como el ALBA-TCP, como determinados mecanismos bilaterales que tiene de cooperación con países latinoamericanos, es nuestra región. O sea, yo creo que ahí no debe quedar duda de que siempre va a estar el interés de Cuba de promover y de defender y de participar activamente en mecanismos de integración que sean genuinamente latinoamericanos. Desde Londres tenemos una pregunta. Cristian Mendoza, por favor. Gracias, Edmundo. También gracias al invitado. Y entiendo que tenemos que ser correctos y tenemos que ser diplomáticos, pero también podemos decir que Cuba es un ejemplo de lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? De que Estados Unidos nos corta las piernas y luego nos acusa de no poder caminar. Lo del bloqueo es 100% responsabilidad de los Estados Unidos y a la vez que mientras está matando de hambre a nuestra gente, a nuestros hermanos cubanos, gota a gota, podemos decir que al mismo tiempo Estados Unidos utiliza esta bajeza para meterle miedo al resto de países y decir esto es lo que les puede pasar si no obedecen mis reglas. ¿Tiene alguna salida a Cuba sin los Estados Unidos? Es lo que estamos promoviendo. O sea, el bloqueo como variable ha estado ahí durante 60 años y nada conduce a pensar que no va a estar en los próximos años. Se han buscado elementos alternativos. Yo creo, y me preguntaban en otros foros, bueno, la pertenencia ahora a los BRICS, bueno, sí, ojalá. Siempre se ha buscado la posibilidad de, mediante elementos alternativos, de mediante socios estratégicos que tenemos a nivel internacional. Ahí hemos recibido en determinados momentos pues el apoyo de China, el apoyo de Rusia, el apoyo de Venezuela como socio latinoamericano. Siempre va a haber que buscar determinados mecanismos alternativos porque no puede depender una proyección en materia de política exterior y mucho menos una proyección económica de que el bloqueo no esté, porque el bloqueo ha estado durante 60 años y como decía anteriormente en la intervención, nada conduce a pensar que no va a estar en un futuro cercano. Correcto. Muy válido lo que decías, o sea, es utilizado como un elemento de chantaje y de presión y como una muestra de lo que puede pasar y no solo eso, en paralelo es muy usado. Sobre todo tenemos una campaña mediática muy fuerte. Yo decía que la guerra es asimétrica, estamos hablando de la primera economía del mundo. Esa guerra en los últimos años ha estado transferida también a los medios de comunicación, a las redes sociales, a lo que en su momento se llamó como el cuarto poder, que habría que repensar hoy si es un cuarto poder o si ocupa quizás un lugar más importante, de que el bloqueo, los efectos que ha tenido el bloqueo en la economía, pues también entonces se presenta como parte de esa campaña mediática como una incapacidad del gobierno cubano por solucionar los problemas acuciantes que padece la gente en el día a día. O sea, yo te corto todos los medios, yo te lacero tu economía, yo te llevo hasta el extremo de prácticamente tenerte ahogado y después pongo ante el mundo que bueno, que en definitiva estás así porque eres un incapaz de desarrollar plenamente tus relaciones económicas. Nosotros hemos tenido, yo creo que a lo largo de estos años, amigos que de muy buena fe han dicho, bueno, vamos a ver cómo los podemos ayudar, economistas, personas que han estado vinculadas, académicos a la academia, y decir, bueno, vamos a ver desde el punto de vista macroeconómico cómo podemos conducir la economía. Y bueno, imagínate, a veces determinados mecanismos que aplican o que funcionan en determinadas latitudes, en determinados países, cuando tú llegas aquí, bueno, pues no funciona, porque si vas a hacer esta compra en este mercado, que es a lo mejor el más competitivo, bueno, pues tienes que contar con que en determinados momentos a lo mejor no puedes acceder a productos de ese mercado. Nosotros, yo recuerdo hace más de 20 años, en aquel momento había un proyecto del gobierno destinado un poco a reducir el consumo de electricidad. Y bueno, lo lideró en aquel momento el comandante en jefe. Fue un proyecto en el que se cambiaron a nivel de país, se cambiaron determinados enseres de uso doméstico para la cocción y demás. Y hubo un primer lote de cocinas eléctricas contratadas a una empresa en Colombia. Entró ese primer lote que habrá cubierto 40-50% de la población. Cuando hubo que ir a adquirir el segundo lote para llevarlos a Cuba, ¿no? Y sustituir ese 50% que no había tenido acceso. Bueno, pues resulta que una empresa norteamericana, compró las acciones de esa empresa colombiana
cortó completamente los vínculos comerciales con Cuba y hubo que salir de urgencia, porque ya lógicamente era palabra empeñada, hubo que salir de urgencia a buscar eso en un tercer país más lejano, más costoso. Bueno, pues eso nos pasa constantemente con insumos médicos, con insumos de primera necesidad. Nos pasó en plena pandemia. Tuvimos problemas con la planta de oxígeno nuestra y nos negaron la venta de oxígeno. Tuvimos que salir a buscar el oxígeno en un tercer país caro, lejano, distante. Pensemos cuántas veces no tenemos que enfrentar esa situación. Es una economía de guerra, es una economía que se maneja con contingencia y donde a lo mejor determinadas relaciones económicas y determinados mecanismos que han funcionado hasta hoy, a partir de mañana no funcionan y tienes que repensar entonces qué hacer. Así lamentablemente hemos tenido que actuar y que trabajar los últimos años, y eso lógicamente a veces impacta y genera pues insatisfacciones, genera falta a veces de visión global de cuán complicado es dirigir un país en esas condiciones, un país donde además la esencia del proyecto político pues es la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, donde con serias limitaciones financieras pues hay acceso público y gratuito a la educación, a la salud, determinados alimentos que el Estado vende completamente subsidiados, esa canasta básica que a veces estamos conscientes que no alcanza para cubrir todas las necesidades, le cuesta al Estado cubano casi 2.000 millones de dólares anuales, que para otra economía a lo mejor europea, de un país del primer mundo, puede ser nada. Para la economía nuestra 2.000 y tantos millones de dólares anuales, muchísimo, dedicado a un proyecto social. Entonces, ha sido complicado, ha sido un proceso complicado y que se ha recrudecido en los últimos años. O sea, los últimos 5, 6, 7 años han sido muy duros, muy duros. No hay otras alternativas como existían en otra etapa, que tuvimos determinados accesos, por ejemplo, al CAME, cuando estaba la Unión Soviética y la República. Ha sido complicado, ha sido en unas reglas que han cambiado a nivel global y donde determinados accesos, determinados mecanismos de funcionamiento de ese sistema a nivel global, cada vez más interconectados, pues no funcionan para nosotros. Entonces, eso contrasta a veces un poco con los deseos y la voluntad política de llevar adelante determinados proyectos. Y perdón que siga con la pregunta. Y además, es verdad que el bloqueo, mucha gente no sé si no lo entiende o es verdad, usted lo puede confirmar. No se trata solo de que Estados Unidos bloquea a Cuba, sino que Estados Unidos le puede decir a Francia, no le vendan a Cuba. Le puede decir a cualquier otro país, no le entreguen a Cuba esto. Entonces, el bloqueo tiene sus brazos, ¿no? Es lo que hablábamos recientemente en la intervención. O sea, que lo que menos se comprende y quizás lo que más impacto tiene no es la parte de las sanciones bilaterales. Bueno, en última instancia es un derecho soberano de ellos si no quieren comerciar con nosotros. Es el impacto que tienen las relaciones nuestras con terceros países. La presión que se ejerce sobre determinados entes financieros, entes económicos, para no comerciar con Cuba. O sea, no va más allá de las relaciones o no que podamos tener entre Cuba y Estados Unidos. Es la presión que se ejerce sobre terceros para que no comercien con Cuba, que es brutal. Ahí está documentado anualmente. Con esto acabo una pregunta que me gustaría hacerle a alguien como usted. ¿Dónde queda después de todo esto la batalla de ideas a la que Fidel Castro dijo que no había que renunciar? No, en el mismo lugar. O sea, eso no se discute, ¿no? Y antes que Fidel lo dijo Martí, que también ha sido pues, un referente mundial. O sea, de pensamiento es la guerra que se nos hace, hay que ganar la pensamiento. Y eso no implica que lógicamente no haya determinadas necesidades básicas que el ser humano necesita cubrir, pero la batalla siempre va a estar en la cultura. Tiene el ser humano que necesariamente tener un conocimiento pleno de la situación que está enfrentando. Y no nos podemos cansar, aunque a veces la tendencia sea el agotamiento, no nos podemos cansar. Ahora tenemos una pregunta de Berlín, Alemania. Jimmy Pesante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante lo que planteas. Quería hacer una pregunta sobre los BRICS, a pesar que ya lo topaste un poco, pero es muy importante. ¿En qué medidas, digamos, los BRICS podrían jugar un rol para, de alguna manera, disminuir las desventajas que provoca el bloqueo o para realmente desbloquearse? ¿Juega algún papel importante? Indiscutiblemente sí. Yo creo que a medida que los propios proyectos conjuntos que se desarrollen como BRIC, estoy pensando en un banco de financiamiento a nivel global, estoy pensando en determinados mecanismos financieros que existan para los miembros. Yo creo que en la medida que exista un mecanismo alternativo
y que todos estos proyectos pues vayan ganando en forma, en solidez y nos permitan el acceso pues a determinadas fuentes de financiamiento y compartir a su vez determinadas potencialidades que podemos tener de capital humano o lo que podamos aportar. O sea, no es que estemos pidiendo limosnas ni va a ser la esencia nuestra nunca, pero determinadas ventajas comparativas que podemos de alguna manera aportar a ese grupo y en la medida que determinados mecanismos que están concebidos pues se desarrollen, yo creo que como elemento y como mecanismo alternativo pues va a ser muy válido. Tener ahora una referencia concreta o completamente técnica de en qué punto están de implementación esos proyectos, pues lamentablemente es muy complicado. Lo otro es que la vida nos ha enseñado que muchas veces determinados mecanismos de estos, si nos están funcionando, pues mejor es mientras menos se sepa, porque mientras más se sepa y más salga a la luz pública, pues más corremos el riesgo de que se nos corten determinados mecanismos. Y esto, Jaime, tengo también una pregunta, porque es muy importante, una de las cosas que ha hecho debilitar con esto del bloqueo, no se han podido, por ejemplo, reparar eh, eh, muchas generadoras de energía, eh, y eso es uno de los mayores problemas que tienen actualmente también la isla. Y eso mismo, ¿no? Digamos, Cuba es una isla y no tiene los recursos que tal vez podrían tener países, por ejemplo, como Ecuador, donde hay muchísimo más recursos naturales, económicos, y sin embargo estamos peor que en Cuba en muchas situaciones. Eh, que, una de las cosas que se observa desde afuera es que Cuba, digamos, carece o, de una energía base, o sea, de generadoras base eh, potentes, o sea, las termoeléctricas han envejecido y no se han podido de alguna manera renovar. eh, pero alguna vez tuvieron un programa atómico, digamos, para generación de energía eléctrica, que se truncó después del accidente de Chernobyl, ¿no es cierto? Sí, es así. Y eso se paró. Pero hay tecnologías paralelas, digamos, también en esa medida y sería tal vez una solución para Cuba. ¿Cómo no? La energía atómica, por ejemplo, de ciertas producciones que ya son modulares, que se pueden instalar con cierta rapidez, ¿es o no es una alternativa para Cuba? No, yo ¿O creo que sigue solamente yo el creo que petróleo? estamos en un punto en que cualquier alternativa es válida, sobre todo si viene sobre la base de una energía que sea renovable. O sea, nosotros teníamos un compromiso, un cambio en nuestra matriz energética que dependía en gran medida de las termoeléctricas. El principal problema de las termoeléctricas es que es verdad que están envejecidas, pero tenemos otro problema y es que las termoeléctricas necesitan combustible y ese combustible hay que importarlo. O sea, han confluido varios factores. Ha confluido el envejecimiento de las termoeléctricas, ha confluido la falta de mantenimiento y ha confluido a veces la falta de combustible, que es real. Hay un proyecto, se está implementando ahora una serie de parques fotovoltaicos, o sea, con cooperación china. Existe la voluntad de antes de que termine el 2026 tener instalada una capacidad de 2.000 megawatts por concepto de estos parques de generación fotovoltaica. Ya se han inaugurado alrededor de 16 parques, algunos están aportando un poquitico más al sistema, otros no tanto. Los primeros que se inauguraron todavía no tenían instalada la capacidad de reserva, o sea, generaban durante las 5 o 6 horas del día de mayor intensidad del sol, pero no eran capaces de acumular. Se están instalando estos parques y bueno, la idea es que un poco aporten, tributen al sistema electroenergético nacional y liberen un poco la dependencia de estas termoeléctricas. Estamos ahora en este plan, pero bueno, yo creo que lógicamente en ese sentido cualquier iniciativa o cualquier posibilidad de hacerlo mediante fuentes renovables, hay determinados proyectos de parques eólicos, eso depende de que las zonas donde están de alguna manera esos emplazamientos pues tengan un régimen de viento, no aplica para toda la zona del país. No tenemos tampoco grandes saltos de agua para depender entonces de las hidroeléctricas. Yo creo que la apuesta en los últimos tiempos ha sido por la energía solar, que sol sí tenemos bastante. Y bueno, por ahí va un poco la cosa de tratar de cambiar esa dependencia de la matriz energética de las termoeléctricas. Es lo que se está haciendo en los últimos tiempos. Se estaba hablando de la posibilidad de emplazar 92 parques, cada uno con una potencia instalada de unos 20 megawatts, que serían alrededor de 2.000 megawatts, que ya para la demanda sobre todo del sistema, que está en torno a los 3.000 megawatts, si recibimos estos 2.000 de los parques fotovoltaicos
con 1.000 que se puedan garantizar, pues de las fuentes tradicionales ya estaríamos en unas condiciones de equilibrar un poquito esa demanda contra la capacidad real del sistema, que actualmente se nos ha desbalanceado un poco. Pero digamos, no es lo mismo 10 o 100 o lo que sea megas que en termoeléctrica que en fotovoltaica. En fotovoltaica tiene eh, eh, Tiene un por ciento ahí, ellos nunca están al 100% de capacidad, o sea, los ¿no? parques no están al 100% de capacidad y es real que estos 100 megas que se habla de una termoeléctrica que son estables en el tiempo, en el caso de los parques puede haber alguna fluctuación. Es correcto, pero bueno, Es bastante la la norma diferencia. sería tratar de buscar un poco apoyo en este sistema. Yo no creo que se hayan descartado otras iniciativas. Es verdad que en algún momento se pensó en una termonuclear en Juragüen Cienfuegos, que se paró cuando la situación en Chernobyl. Quizás se están explorando otras iniciativas. De momento, al menos lo que ha trascendido, pues es los emplazamientos de estos parques fotovoltaicos. Que yo sí creo que aun cuando ni es tan estable, ni el nivel de energía instantánea o acumulada se puede hablar en los mismos términos de las termoeléctricas, pues sí compensaría un poco el déficit actual que tenemos, que es bastante elevado. Claro. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de María, que está desde María Calle, desde Italia. Por Muy favor, buenas María. noches y agradecemos nuevamente por su presencia en nuestro programa. Es ingeniero en telecomunicaciones. Cuba, ¿cómo se encuentra ahora en estos momentos para hablar de telecomunicaciones? Justo porque recibe el bloqueo grande de los Estados Unidos. ¿Qué nos puede contar? Bueno, ingeniero porque estudié la carrera. Ya después, en los últimos años, me he dedicado más a la política exterior que la ingeniería. Y la ingeniería en ese sentido pasa factura. Cuando uno se pasa 2, 3, 4 años desvinculado del medio, pues uno casi que deja de ser ingeniero. Mira, se han hecho, yo creo que sin tratar de compararnos a lo que quizás están haciendo los países que dominan la tecnología de punta, estamos hablando ya del nivel de penetración que está teniendo la red 5G. Yo creo que el salto que se dio fundamentalmente en los últimos 4 o 5 años fue notable. O sea, antes quizás de 2017, 2018, pues era impensable en Cuba hablar de navegación en los terminales móviles, de hablar del acceso pues, a determinadas redes de Internet. Era un poco complicado y era un poco caro. Yo creo que en los últimos años se dieron determinados pasos para permitir el acceso a las redes de telecomunicaciones a nivel global. Es otro de los acápites en los que el bloqueo tiene un impacto brutal. O sea, nosotros por las características que tenemos, frente a las costas cubanas pasaban cables de fibra óptica a los que no teníamos acceso. O sea, nuestro acceso en un momento determinado era puramente satelital, con las limitaciones en términos de calidad y de velocidad de conexión que eso tiene. Recibimos un cable de fibra óptica de Venezuela, que eso lógicamente ayudó a mejorar mucho el ancho de banda, la calidad y la velocidad de las comunicaciones. Y en los últimos años hubo un plan gubernamental con la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que es ETEXA, de mejorar esas capacidades, de incrementar la cantidad de radiobases, de repetidores, y se dio un salto notable en los últimos años en relación a la calidad y a la posibilidad de acceder a ese servicio. Si vieron en fechas recientes, pues es otro de los temas sobre el que se ha hablado bastante, se habló de tarifazo. ¿Qué pasa? Que es el sostenimiento de ese servicio no es barato. Depende de mantener una infraestructura cuyas piezas en el mercado internacional cuestan, o sea, cuyo equipamiento adquirirlo cuesta. Entonces, hoy existe un plan básico para la población que es quizás de costos más accesibles y bueno, ya si usted demanda una mayor una mayor cantidad de gigas, pues a nivel mensual, pues tiene la opción de optar por otros planes que son un poco más costosos. Se ha tratado de priorizar en este sentido, pues quizás los estudiantes universitarios por la demanda que tienen y la necesidad de acceso a bibliografía, a fuentes de información, pero conforme yo creo que no estaríamos en condiciones de decir que estamos al mismo nivel de los países de punta, donde el nivel de penetración del Internet y donde prácticamente todos los terminales pues son por fibra óptica, veníamos de un punto que yo creo que en los últimos 5 o 6 años se dio un salto notable.
se ha logrado extender la red 4G, tiene una gran cobertura a nivel nacional, no estaría quizás en condiciones de decir a qué por ciento, pero yo creo que lo tenemos que ver así. O sea, respecto a lo que éramos hace 5, 6 o 7 años, lo que se ha logrado en los últimos años, pasamos de un punto en que el Internet prácticamente estaba muy limitado a determinadas instituciones y pues se masificó de una manera bastante rápida. Estamos hablando 7, 8 millones y tanto de usuarios que de buenas a primeras irrumpieron y comenzaron a hacer uso de Internet de manera masiva, que era algo que quizás hace 10 años era impensable. Era impensable. Pero ustedes el 19 de mayo, de lo que dice la prensa, tuvieron un encuentro con Ericsson para poder hablar de las 5G. ¿Es real o son solo voces? Perdón, no le escuché la primera parte. ¿Qué hubo encuentro? El 19 de mayo en Estocolmo hubo un encuentro En con Estocolmo, el Ericsson. 19 de mayo, la empresa Ericsson recibió a los representantes del grupo latinoamericano y caribeño, bueno, entre los que nos encontrábamos nosotros. Ahí, bueno, nos explicaron un poco de qué iba la 5G, en qué proyectos están, qué se está haciendo. Nos hicieron una exposición y bueno, una de las cosas que saltó en la reunión es que realmente para el nivel de inserción que tienen tanto en Europa como en determinados mercados de Asia, en menor medida, pero hasta en África, la penetración de Ericsson como empresa en América Latina era bastante limitada. Y bueno, uno de los aspectos que saltó en la reunión era, bueno, la posibilidad quizás de explorar determinados proyectos de cooperación que puedan surgir como región. O sea, se estaba hablando a nivel regional. Yo en ese momento, no fue que la reunión se enfocó única y exclusivamente en Cuba, participamos ahí como representantes del grupo latinoamericano, ¿no? Y bueno, se habló más bien como región. Ya lo que pueda surgir ahí a nivel bilateral dependerá lógicamente de qué pueda pasar. Ericsson ha tenido en determinados momentos, determinados aspectos y puntos de cooperación con ETEXA, pero pasa por lo mismo que veníamos hablando. A veces el peligro de publicitar demasiado lo que se está haciendo con empresas cubanas es que eso a veces es caldo de cultivo para sanciones que puedan venir después como consecuencia del bloqueo. No escapamos de eso. Ok, perfecto. Última pregunta, sí, por curiosidad. ¿Cuba participará a los BRICS que serán presentes en Brasil el 6 y el 7 de julio? Sí. Debe Ok, participar una delegación de alto nivel. Veremos quién participa. Esa confirmación no la tenemos, pero sí, seguramente vamos a estar. Ahora tenemos una pregunta de Cristian nuevamente desde Londres, Cristian Mendoza. Siguiendo la línea del tema tecnológico, aún superando el tema de conexión, incluso si se pudiera conseguir 5G o lo que sea, un profesor español que trabajando en Cuba denunciaba que él no podía acceder a sus servicios de Gmail. ¿Hasta allá llega el bloqueo de los Estados Unidos? Bueno, mira, a mí, honestamente, con el caso de email no tengo referencias que haya llegado a ese extremo. Habría que ver en ese caso específico qué pasó. No estoy al tanto específicamente de esa noticia. Pero de que determinados servicios asociados a Google, a Facebook, a las redes sociales, determinados servicios que tengan que ver con mensajería, con promoción de anuncios, determinados servicios de determinadas plataformas de compra. Sí es común que cuando tú tratas de acceder a determinados lugares, cuando estás en Cuba te dicen, no, usted desde ese lugar no puede tener acceso a este servicio. Eso sí es, pero estamos hablando que puede pasarte con algo tan trivial como un correo electrónico, pero puede pasarte con el acceso, por ejemplo, a fuentes de información, a revistas especializadas, o sea, que puede inclusive limitar el desarrollo profesional de determinados científicos. O sea, vamos a obviar ya la parte política, vamos a la parte técnica, vamos a la parte no sé, de la investigación, del desarrollo de determinados sectores. Eso sí es muy común. O sea, que vas a acceder a determinadas plataformas y te dicen, no, en esta región usted está tratando de acceder desde un IP que está identificado como que es de Cuba, aquí usted tiene prohibido el acceso a estos servicios. Sí, hasta ahí sí llega. Hasta ahí sí llega. Cristian, ¿tiene más preguntas? No, solo tal vez preguntar, o sea, intentar explicarle a la gente qué es exactamente el bloqueo. Es una tarea de Muy diario, de difícil. continuo. No, mira, nos pasa aquí a diario con amigos que inclusive te pudiera decir que tienen muy buena voluntad
y lleva muchos años haciendo solidaridad con Cuba. Y el no vivir determinadas limitaciones y determinadas privaciones en tu vida diaria, el que aún con todos los problemas, porque ninguna sociedad es perfecta, pero ubiquémonos el que vive en un país donde por determinadas cuestiones de desarrollo económico y demás hay determinadas infraestructuras que funcionan, de transporte, de acceso a comunicaciones, que no hay problemas con la energía. El tratar de situarse en la realidad de otra persona que no está viviendo eso, o sea, uno asume como normal la realidad que vive en el día a día. Y es muy complicado hacer conciencia. Yo te lo digo porque nos pasa a diario, ya te digo, con compañeros que llevan muchos años vinculados al tema, pero el choque con la realidad es más fuerte que lo que a veces pudiéramos estar hablando aquí o pudiéramos conjeturar. Ujú. Es así. El llegar y hacer conciencia real de cuán difícil puede ser, cuesta muchísimo, es verdad. Baja la manito, Cristian, sí. Dale oportunidad para Jimmy, que sigue ahí nuevamente. Sí, bueno, muy interesante. Nos aclaras un poco la situación de Cuba por el bloqueo. O sea, desde afuera a veces no se comprende muy bien lo que significa para un país estar bloqueado, qué, qué consecuencias pueden tener, ¿no? En tu desarrollo. Y a veces se culpa a los propios países de la deficiencia que este tipo de situaciones pueden causar. Pero hay cosas que están adentro también, ¿no? Digamos, que son cuestiones de cómo se organizan los estados internamente. eh, y, y ahí quiero una cuestión, conocer un poco de cómo, por ejemplo, el Estado se comunica con sus ciudadanos. ¿Qué tipo de mecanismos existen, por ejemplo, qué sé yo, en una alcaldía con sus ciudadanos locales? Si de alguna manera esto tiene alguna dinámica propia, alguna forma que se diferencie mucho de cómo lo hacen tal vez en otros países, que sea tal vez consecuencia de esto también, que es el bloqueo. O sea, si es que no hay, la comunicación no es tan fluida o no se, o de alguna manera no se realizan las cosas por la voluntad de la ciudadanía y sus representantes locales. Si es que eso no tiene algún tipo de influencia eh, en esta de la administración local y darle soluciones a los ciudadanos a las situaciones concretas, ¿no? Eh, ¿Tienen alguna forma diferente de organizarse que otros lugares? Esa sería mi pregunta. Bueno, a ver, a partir de la última reforma constitucional, que lógicamente tuvo su impacto también en las estructuras de gobierno locales, el país está organizado ahora, o sea, cada municipio tiene una intendencia. Son 168 municipios que tiene el país, cada municipio responde a una intendencia que tiene un intendente y a su vez varios municipios conforman lo que vendría siendo la provincia. Esa provincia tiene un gobernador y ese gobernador es el que se subordina directamente a la estructura nacional. Yo creo que en los últimos años, y ha sido particularmente voluntad del presidente Díaz-Canel, que es bastante activo en todos y cada una de las redes sociales que de alguna manera maneja, ha sido voluntad del gobierno la necesidad de incrementar y mejorar la comunicación con los ciudadanos y de utilizar todas las plataformas posibles para comunicar y no parar de comunicar. En todo este proceso, lógicamente, dos personas en una misma situación, el resultado puede ser diferente. Cada cual le pone su impronta personal. En todo este proceso, pues, ha habido quizás determinados casos en los que esos canales de comunicación se utilizan de manera más eficiente y en otros casos se utilizan de manera menos eficiente. Pero pensando por arribita, esto que pasa ahora mismo con determinados cortes energéticos, si bien va a ser siempre molesto y a nadie le va a gustar que le corten la energía eléctrica, desde que inicia la semana hay un plan elaborado que se comunica mediante las redes sociales
cada empresa, hay una empresa eléctrica a nivel nacional y hay empresa eléctrica a nivel regional, o sea, a nivel provincial. Cada empresa eléctrica tiene, desde que inicia la semana, una distribución de horarios en los que va a haber los cortes de apagones, y usted, desde que inicia la semana, porque usted ya sabe previamente, porque se comunicó en algún momento por la dirección y el lugar donde usted vive, a qué bloque usted pertenece, esto está organizado por bloque. Usted sabe que si usted pertenece al bloque 1, desde que inicia la semana, usted sabe que el lunes el bloque 1 a lo mejor va a tener una afectación de 3 horas en tal momento, y el martes va a tener una afectación de 3 horas en tal momento. O sea, yo creo que sí, que se han dado pasos en los últimos tiempos para mejorar esa comunicación entre los entes gubernamentales y el pueblo. Y diría que es voluntad del gobierno. O sea, yo creo que el mismo presidente en este minuto tiene un podcast que con determinada frecuencia, cuando hay un problema, él se reúne con las autoridades nacionales y le da la cara a la población. Con este tema energético, pues se reunió con el ministro y con el director de energía eléctrica de la empresa eléctrica nacional y se explicó el plan que había para salir del problema y qué íbamos a implementar y los parques y en qué momento debían estar los parques y cuándo iba a haber al menos de manera paliativa se iba a resolver un poco esta situación. Yo creo que por falta de voluntad política no ha sido. De hecho, es voluntad política del gobierno actualmente, pues salir a comunicar y no cejar en el empeño de comunicar. Porque aunque lo que uno tenga que decir a veces no sea de total agrado del receptor, por lo menos el hecho de que el receptor esté informado y esté ubicado y esté aterrizado en qué situación va a enfrentar, pues un tanto que lógicamente no es la misma situación que cuando a la persona la sorprende la realidad. O sea, yo creo que sí ha sido voluntad política en los últimos años comunicar y cada vez comunicar más, y hay mayor presencia de figuras de entes gubernamentales a nivel nacional y regional, pues en las redes sociales, y hay canales para que los ciudadanos accedan y pues trasladen con lo que están de acuerdo y con lo que no están de acuerdo. Yo creo que si podemos utilizar esa palabrita a veces tan sugestionada y tan utilizada en campañas mediáticas en contra, yo creo que se ha democratizado mucho en los últimos años el acceso a los medios digitales y a los canales de comunicación de los ciudadanos con las instituciones que los representan. No necesariamente siempre la respuesta va a ser satisfactoria para todo un cúmulo de problemas que existen, que son reales, que son objetivos y que a veces la situación económica no permite resolverlos todos a la vez. Pero de que se ha mejorado muchísimo y que es voluntad política comunicar y seguir comunicando, yo no tengo duda. María, de Italia tenemos, María Calle, nuevamente. El micrófono. Justo. Regresando al discurso de los contrastes, ¿no? Del discurso del shock cultural. Últimamente se estaba hablando también que los migrantes cubanos han tenido un shock cultural inverso. Y ¿qué nos puede hablar sobre esto? También ese efecto, obviamente, del bloqueo económico que Cuba vive y a qué se refiere en específico esta parte de aquí. Y afecta nuevamente a la posibilidad de un progreso de Cuba. Pero cuando me decía el shock cultural de los migrantes, Inverso. inverso. Pero Porque prácticamente inverso, propio shock cultural inverso. Un regreso de los migrantes en Cuba que se encuentran con una estructura cultural bastante distante de la que ellos se encontraron al exterior y regresando de nuevo llegaron a encontrarse, llegaron a toparse. Y no creo que sea solo de Cuba, porque hablemos, Cuba quizás es un momento específico por el discurso del bloqueo económico. También sucede quizás a los de los migrantes cuando regresan a sus países de origen, que muchas veces nacen en otros países y cuando regresan se quedan sorprendidos. bueno, ¿Cuánto esto se ha generado en Cuba? Ha sido un valor mucho más largo. a ver, yo creo que contar con las cifras de eso ya sería un poco más complicado. Yo sí le puedo decir que particularmente en los años previos a la COVID, o sea, los últimos 2 o 3 años previos a la COVID, inclusive aquello me tocó estando en aquel momento como destino, o sea, en otra misión y atendiendo directamente los temas consulares. Yo sí fui testigo de determinados cubanos que, aunque se habían establecido y llevaban muchos años en el exterior, pues veían determinadas potencialidades y determinadas posibilidades de regresar, de reinsertarse, de quizás invertir en algún negocio en función de lo que se habían desarrollado.
No tengo los datos de qué ha pasado en los últimos años. El recrudecimiento a veces de determinadas situaciones económicas, pues no permite, no favorece o no fomenta ese sentido inverso, sino más bien incrementa un poco los flujos migratorios externos, o sea, hacia afuera. Yo creo que habría que analizar con más detenimiento en función de bueno, especialistas en el tema, que yo honestamente no lo soy, pero yo creo que es un elemento que es lógico. O sea, después de haber salido de un lugar y regresar a los 10, a los 15 o a los 20 años, pues hay determinados códigos, inclusive hasta en la comunicación, hasta el lenguaje es diferente. Sigue siendo el mismo castellano, pero los códigos y la manera de hablar es diferente. Esto mismo que veíamos de que a lo mejor había emigrado hacía 20 años, cuando la penetración de las tecnologías pues era muy incipiente, a lo mejor no existía ni siquiera el teléfono celular, y cuando regresa pues se encuentra determinados patrones de comunicación que ya dependían de un teléfono celular, y ya ese cubano también estaba interconectado con los familiares, intercambiaba, pues hubo determinados patrones de comunicación que cambiaron. Cambió hasta el acceso y el seguimiento pues a determinadas fuentes de información que antes eran determinados temas que no se manejaban del todo. Yo creo que eso le pasa un poco a todos, todo el que se pase fuera de su medio 10, 15, 20 años, cuando regresa pues es normal sentirse un poco extraño. Ahora, ya analizar con mayor detenimiento desde el punto de vista técnico cuál ha sido el impacto de estos migrantes reinsertados, pues habría que valorar un poco más en función de fuentes especializadas. Son datos que no tengo, pero desde mi perspectiva, desde mi percepción, fue algo que ocurrió mucho en los años previos a la COVID. Habría que valorar en los últimos años si el saldo migratorio sigue siendo, o sea, que favorece mayoritariamente los flujos hacia adentro o más bien los flujos hacia afuera. Me parece que en los últimos años más bien ha sido al inverso. Habría que de todas maneras estudiar esos procesos. Yo tengo una pregunta acerca de los BRICS, que en general ya hemos ya tratado en un comienzo, acerca de las posibilidades de acceso a los financiamientos, digamos, para proyectos de infraestructura que beneficiaría, digamos, a Cuba. Otro tema, digamos, tenemos los temas de cooperación política en los foros internacionales, en las relaciones dentro de los BRICS, las alianzas estratégicas que puede desarrollar Cuba como tecnologías de la salud, que a mí me parece que India también está desarrollada en eso, y la educación, que son fundamentales para el desarrollo de Cuba. Pero también hay un tema, digamos, de desafíos. Eh, Su integración en los BRICS no debe de comprometer los intereses nacionales cubanos por sus diferencias políticas y económicas con otros miembros del bloque. Estamos pensando también en el tema de eh, que las posibilidades de relaciones, digamos, con empresas extranjeras, eh, así, digamos, como lo está desarrollando China. No sé si, digamos, sería un ejemplo para Cuba también seguir esos pasos, o cómo lo ves, digamos, en un futuro, digamos, esas relaciones. Había, digamos, esa idea, yo había escuchado de un 49% de empresas privadas, digamos, con la participación de un 49%, había escuchado, no Sí, sé. esos son pasos que se han dado internamente con participación de inversión extranjera en determinados rubros que puedan ser de interés de los inversionistas. Yo creo que en el caso de los BRICS, bueno, siempre ha sido voluntad política de Cuba cuando participan en determinados mecanismos de integración, solventar, como decía en el mismo caso inclusive de la CELAC y determinados mecanismos de integración latinoamericanos. Siempre va a estar por encima solventar eh, cualquier diferencia, valorar y potenciar elementos que hayan en común y bueno, tratar de sopesar determinadas diferencias, pero siempre en función de, lógicamente, defender los intereses nacionales y de mantener determinados principios que todos sabemos que no son negociables. Pero yo creo que particularmente el entorno que hay alrededor de los BRICS puede ser muy favorable para eso. Hablando a priori, hay que ver qué pasa con esta cumbre que se va a celebrar ahora en Brasil, o sea, qué elemento nuevo sale a la luz. Estamos hablando en función de determinados elementos
determinados temas que a veces no tenemos todos los elementos, es en función de lo que trasciende, y tenemos que entender que determinados temas que puedan ser bien estratégicos, no necesariamente pues va a salir a la luz pública el 100% por un tema lógico de soberanía, de defensa y de seguridad nacional. Es así. Pero yo creo que por ahí hay al menos la voluntad política de hacer hasta donde podamos hacer. Bueno, yo creo que también había un tema, volviendo a la pregunta de Jimmy, y que ya la respondió acerca de cómo resolver los problemas internos del país. Estaba pensando cuando usted estaba dándole respuesta a Jimmy acerca de los problemas que nosotros tenemos. Somos ecuatorianos y hay hay un problema, digamos, profundo en el país. Tenemos una desocupación fuerte. Ahora se ha entrado incluso en la posibilidad de que los ecuatorianos vamos a trabajar más de 10 horas diarias por ley, incluso con el mismo sueldo. Y además también parece que los jubilados vamos a subir de 65 a 70 años, según las nuevas propuestas del gobierno. Pero eso ha llevado, digamos, a un país que tenemos, ¿no? Alrededor de 27 asesinatos diarios. Y todo se culpa por la pobreza, digamos, profunda pobreza. La gente no sabe qué hacer, tiene que salir a robar, a hacer cualquier cosa, pero digamos, la mentalidad del ecuatoriano se ha dañado profundamente. La situación económica, digamos, del pueblo cubano, aparte de esta información que usted estaba señalando, de resolver de esa forma. Nosotros tuvimos un gobierno de Rafael Correa durante 10 años en que él también informaba al pueblo de todo lo que se hacía. Pero después de que pasó esos 10 años, las nuevas generaciones parece que se olvidaron de lo bien que se vivía durante ese tiempo del progresismo. Puede haber esa tendencia también en Cuba, digamos, o es necesario, o vamos a decir, no solamente información, sino conciencialización, digamos, de un pueblo, digamos, de que no debería reaccionar nuestro pueblo de esa forma como reacciona ahora. Podríamos ser, digamos, podría ser Cuba, digamos, un ejemplo para nuestro pueblo, tener dificultades económicas, pero no reaccionar de la forma en que lo estamos haciendo los ecuatorianos. ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, a mí me es muy difícil en mi condición de representante diplomático de un gobierno, pues tratar de emitir criterios sobre un país hermano, ante el que ni siquiera estoy acreditado. Se correría el riesgo, bueno, de que esto se asuma como una posición oficial. Yo, por supuesto, que estoy al tanto de lo que sucede allí. Estuve al tanto por determinadas situaciones, siempre he trabajado vinculado a la región latinoamericana y lógicamente viví estos procesos de transición los últimos años y bueno, he visto el impacto que ha tenido lógicamente en determinados sectores de la sociedad. En el caso específico de Cuba, yo creo que sí han tenido la posibilidad de en algún momento pues, ver los discursos del presidente, la proyección pública en redes sociales, en medios de comunicación. Como decía anteriormente, sin que eso no signifique que haya determinadas medidas que se hayan implementado en los últimos años, retadoras, cambiantes, hay determinadas esencias que no se negocian. Y eso va un poco en ese eslogan que constantemente se defiende, que somos continuidad. O sea, este gobierno de presidente Díaz-Canel, que ya está en su segundo mandato, constantemente hace referencia a que es continuidad como proyecto político del anterior, del comandante en jefe Fidel, del comandante Raúl Castro. Eso no significa, lógicamente, que en esta vida que es dinámica y cambiante no haya determinadas medidas que se hayan tenido que tomar, inclusive algunas en situaciones de contingencia, que quizás no hubieran sido las que hubiéramos querido, ni estamos ahora en la situación que hubiésemos querido.
como dice un gran poeta, Silvio Rodríguez, hemos sido lo que nos han dejado ser, no lo que hemos querido. Pero hay determinadas bases, determinados principios que no son negociables y que constantemente el gobierno del presidente Díaz-Canel está diciendo que es continuidad del proyecto político anterior. O sea, yo creo que por ahí va la línea. No ha habido una ruptura constitucional, no ha habido una ruptura promovida por ninguna figura dentro del gobierno. El pueblo cubano, como muchos de los pueblos latinoamericanos, han sido pueblos donde la historia se ha forjado con sangre. O sea, el pueblo cubano es un pueblo que tiene tradición de lucha. No es un pueblo al que le van a imponer o al que alguien, por determinadas razones, aún teniendo la capacidad, pues le puede imponer una determinada realidad si no está de acuerdo. No en Cuba. O sea, a pesar de las diferencias, a pesar de las circunstancias difíciles del día a día, tengan la certeza de que el actual proyecto político y el actual gobierno cuenta con el apoyo de una mayoría bastante mayoritaria. O sea, en el momento en que así no sea, bueno, vendrá un proyecto político que responda a los intereses de una gran mayoría. Pero el actual es el que hemos escogido y es el camino que en muchos aspectos viene siendo continuidad de los proyectos políticos que lo precedieron. Es así. Continuidad. Cristian, de Londres, el micrófono. Sí, ya con La última esto, pregunta. me gustaría, tal vez, luego le pedirán un mensaje final, pero algo relacionado con eso, porque muchas veces, personalmente, me ha tocado dialogar, por no decir debatir, a la hora de hablar de Cuba y sobre el bloqueo y de explicarlo, después de revisarlo, de leerlo, de leer varios libros, de visitar incluso el país y hablar con personas. Y lastimosamente hay mucha gente que responde, pero la gente podría hacer algo sin tener claro lo que es estar medio siglo bloqueado, ¿no? No sé cuánto aguantaría España bloqueado o Reino Unido bloqueado un mes, ¿no? Y con las dificultades que se viven allá o cualquier país aquí de Europa. Usted como diplomático y o más bien como persona, ¿no? Que le ha tocado vivir con su gente, con su familia, con sus amigos y que viven en el bloqueo y que lo han sentido de la manera tan brutal que se ha vivido. ¿Cómo se responde a la gente que, a pesar de estar masacrando a la población con este bloqueo brutal, aún la gente es capaz de culpar a las personas de no reaccionar para sacar el país adelante? Mira, yo creo que aquí la base y la esencia tiene que ser no cansarse de dialogar en ningún espacio, en espacios públicos, con los jóvenes, con los estudiantes, con los niños. El permitirnos en los últimos años el acceso a las tecnologías y estar en tiempo real siguiendo determinados fenómenos y determinados acontecimientos, por supuesto que tuvo sus potencialidades y ha tenido sus desafíos. En los últimos años hay una tendencia a nivel global a la desmovilización, particularmente de los jóvenes. A crear el falso mito de que, bueno, de que lo cool o lo interesante es que yo diga, no, a mí la política no me interesa. Y en el momento en que yo estoy diciendo que a mí la política no me interesa, yo también estoy asumiendo una posición que es funcional a un determinado status quo, al que le resulta funcional que yo diga que a mí la política no me interesa, porque entonces yo me convierto en ese momento en un instrumento. El trabajo con las nuevas generaciones es muy fuerte, porque hay determinadas tendencias que no había a lo mejor hace 20 o 30 años y que son globales, de seguimiento a las figuras que son íconos a lo mejor de la música, de las artes escénicas, de las películas, a cómo viven, a qué es lo que hacen, al modo de hombre exitoso del capitalismo, quién es el exitoso y quién es el que no lo es, y el exitoso a lo mejor es el que tiene determinados ingresos que le permiten a lo mejor tener un auto de alta gama, cambiarlo todos los años, o irme de vacaciones a Europa, o vivir una vida cool que depende y que te venden el mito de que todo el mundo lo puede hacer y de que si tú no lo has sido, porque no te has esforzado lo suficiente o es porque tú no has querido salir de tu zona de confort.
Y es muy complicado a veces ese trabajo político, porque conforme hay mucha gente con mucha conciencia política y social de la situación que tenemos, pues te puedes encontrar un grupo que piense que nosotros de buenas a primeras, pues quizás que no somos Dubái porque tenemos un gobierno incapaz de convertirnos en Dubái, pero que mañana un capitalismo en Cuba se va a parecer más al de las grandes economías europeas que al de Haití, por ejemplo. O sea, un capitalismo en Cuba, tú le preguntas a un determinado segmento de la población y a lo mejor piensa que de buenas a primeras nos convertimos al capitalismo y amanecemos como Dubái y no nos vamos a parecer más a Haití o a cualquier otra república africana o centroamericana. Es bien complicado, pero no por eso uno puede cejar en el empeño. O sea, por cada satélite de eso que aparece, como digo yo, también aparecen jóvenes con los pies en la tierra, con conciencia política, con conciencia social. Yo creo que la esencia está en no cansarnos de dialogar, porque la contracampaña mediática es muy fuerte, tiene mucho dinero detrás, tiene los grandes medios hegemónicos a su favor y tratan de imponer un individuo que es prácticamente un neófito y que solo piensa en su beneficio personal en detrimento de un proyecto colectivo. Es bien complicada, no es que la tarea sea sencilla, pero no podemos cansarnos de dialogar. Yo creo que por ahí va la cosa. Y de concientizar. Finalmente, David, abusando de la confianza, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. No, las gracias a todos por estar. Yo creo que aunque al final nos fuimos un poco de lo que era el tema fundamental, no por ello son temas menos importantes, que de alguna manera pues nos tocan a cada uno en función de las características que enfrentamos. Yo creo que Latinoamérica tiene esa característica. Yo creo que dentro de la diversidad tenemos muchos valores y muchos elementos compartidos y hay determinadas situaciones que nos toca enfrentar a todos. Entonces, primero, las gracias por el espacio y tengan el pleno convencimiento de que, bueno, que cada vez que se genere un espacio de este tipo, pues aquí estaremos. Las gracias a la audiencia, a los que se conectaron, a los que lo verán después. Y bueno, el firme convencimiento de que como latinoamericano, pues donde quiera que haya una situación difícil, donde quiera que haya una realidad compleja y desafiante, pues cuentan con nuestra solidaridad, con nuestros pensamientos y así como en el caso nuestro contamos con la de ustedes, es bueno que sientan que somos capaces también de sensibilizarnos con los desafíos y las situaciones que enfrentan nuestros hermanos latinoamericanos. Agradecemos a nuestro invitado David Roblejo por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos, migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Agradecemos a todas las personas que han estado participando con nosotros, a nuestra audiencia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Buenas noches.